Bueno, lo que decía Pablo a nosotros también nos sigue asombrando cuando nos encontramos con estos objetos producto del quehacer diario de antiguas poblaciones humanas. Así que creo que compartimos el sentimiento que ha expresado Pablo, ¿no? Bueno, la idea de esta charla es que en realidad sirva para aclarar algunos conceptos, no es algo formal, así que luego estamos abiertos para las preguntas, que creo que es lo que más nos puede enriquecer a todos, el compartir esto y el compartir la experiencia, ¿no? Nosotros en realidad hace varios años que estamos haciendo arqueología en varios partidos de la provincia de Buenos Aires, y entre esos partidos está lo que hoy es la reserva. En realidad, por el año, cerca del año 1990, estábamos trabajando en el partido de Mar Chiquita, un sitio arqueológico que no está muy lejos de aquí, y siempre quisimos entrar por Selpa hasta el Faro Grandí. Obviamente, como en ese momento, y todavía sigue siendo una base militar, nos ponían reparos, así que nunca pudimos hacer esa entrada, porque pensábamos que los sitios que estábamos trabajando en el interior, dado que lo habíamos comprobado en otros lugares, esta gente, como eran cazadores móviles, seguramente habían utilizado los recursos marinos. Así que hace un par de años en realidad entramos, como entra todo el mundo, por Mar Azul hacia el Faro Grandí. Bueno, la idea de esta, lo que vamos a conversar es un poquito la arqueología de la zona, que es la de la arqueología, que es un poco el patrimonio cultural que nos interesa quizás a todos, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es mejor? ¿Un parque nacional? ¿Una reserva? Tenemos alguna experiencia que queremos compartir con ustedes, ya que como arqueólogos trabajamos en la zona del lago Traful, que es un parque nacional, y también desde que se creó estamos trabajando, y de hecho participamos mucho en el plan de manejo del Parque Nacional Campos del Tuyú, que en un momento pertenecía a la Fundación Vida Silvestre. Así que bueno, tenemos un poquito de experiencia, no somos especialistas en el tema, pero bueno, algo les queremos contar. Siguiente. Bueno, una de las cosas que queremos aclarar, porque siempre yo tengo amigos de hace mucho tiempo, ¿no?, que saben que me dedico a la arqueología, y me dicen, che, ¿viste que salió el otro día que encontraron un dinosaurio? Creo que es conveniente para empezar a aclarar la diferencia entre qué es la arqueología y paleontología, ¿no? Básicamente la arqueología trata con uno de los animales más raros que existen en la naturaleza, el ser humano. La arqueología básicamente trata con los residuos que dejaron las poblaciones humanas en el pasado. Podemos hacer arqueología en el presente. Hoy les contaba, no recuerdo con quién hablaba hoy, un proyecto que se llama el Proyecto Basura en Estados Unidos, donde trabajaron arqueólogos, y la idea era, bueno, como decían, la basura no miente. Le preguntaban a la gente, por ejemplo, señor, ¿usted consume cerveza? No, yo nunca he tomado alcohol. Después venían, recogían las bolsas de basura, la abrían y había 8 o 10 botellas de cerveza. Así que bueno, se puede hacer arqueología desde hoy hasta el momento en que aparece el hombre, hace 3 millones de años atrás. Entonces, siempre tengamos en cuenta que todos los residuos, es decir, para expresarlo en términos fáciles, nosotros estudiamos la basura de la gente. Bien, eso es lo que estudiamos, cosas que hizo el hombre. En cambio, la paleontología trata con los animales, trata con restos de animales. ¿Cuáles son las preguntas? Hoy, ¿qué se preguntan los paleontólogos? Por ejemplo, ¿por qué se extinguieron las especies? ¿Se extinguieron todas juntas? ¿Se extinguieron por especies? ¿Hubo una extinción masiva? Reconstruyen, por ejemplo, la evolución a partir de un antecesor común, cómo se fue diversificando. O sea que, brevemente, podemos entender que hay una gran diferencia entre el quehacer del paleontólogo y el quehacer del arqueólogo. Bien. Vamos a la arqueología como ciencia. Esto es importante porque también muchas preguntas que me hacen y es, bueno, ¿ustedes van y juntan puntas de flecha?
juntan bolas de boleadora. No, no hacemos eso. Sí, las necesitamos para el estudio, pero el fin no es juntar. Pues si no, lo que estamos haciendo es una especie de coleccionismo y juntando porquerías que no nos van a servir para nada. La idea lo vamos a ver ahora. La arqueología sí empezó juntando esas cosas. Empezó con los anticuarios, con el coleccionismo, con los museos. Un poco la idea que tenemos todos, bueno, yo voy a un museo y veo objetos, o sea que eso es lo que deben hacer los arqueólogos, juntan cacharros, puntas de flecha y las ponen en una vitrina para que después la gente pague una entrada y vea y diga, uy, qué lindo las cosas que hacían. Bueno, esta es una idea que más o menos se mantuvo del quehacer arqueológico hasta más o menos entrado el siglo XX. En realidad, cuando la arqueología deviene en una ciencia, digamos, en una ciencia que, digamos, sale de la inocencia a la madurez, en realidad, como toda ciencia, se plantea preguntas, nos planteamos preguntas, que muchas veces las preguntas de los científicos son las preguntas de los chicos. ¿Qué hacía esta gente? ¿Qué comía? Entonces, a partir del planteo de preguntas, se generan hipótesis y luego se trata de explicar con un modelo cómo fue esa realidad. Algunas de las preguntas, por ejemplo, que ha respondido la arqueología es: ¿cuál fue el origen del Estado? ¿Cómo se originó el Estado? ¿En dónde se originó? ¿Cómo fue el poblamiento de América? ¿De dónde vinieron? ¿Cuándo entraron los primeros pobladores? ¿Qué rutas siguieron? Por ejemplo, el origen de la agricultura. ¿Qué cambios o transformaciones produjo el desarrollo de la agricultura en determinadas sociedades? ¿Se inventó la agricultura una sola vez, en un único lugar, y de ahí se difundieron los cultivos? ¿O hubo varios centros donde se descubrieron esos cultivos iniciales? ¿El maíz tiene un solo origen o hay un montón de maíz? Esas son las preguntas que se hacen. Por lo tanto, el objeto de estudio de la arqueología es la conducta humana y los procesos humanos en el tiempo. Básicamente estudiamos conducta, no estudiamos objetos. Es decir, tratamos de sacar conducta o inferir conducta a través de esos objetos materiales. Y poder comprender esos procesos humanos en el tiempo a través de la información obtenida mediante esos restos materiales. Estudiamos esos restos materiales para generar explicaciones de conducta en el pasado. La arqueología es la que provee los métodos y las técnicas, pero necesitamos teoría. En realidad nosotros somos antropólogos, hicimos la especialidad de arqueología. Como decía un viejo profesor, para ser un buen arqueólogo hay que ser un buen antropólogo. Si no tenemos antropología, no tenemos arqueología, porque la base teórica nos la da la arqueología. Cuando nosotros decimos, bueno, hablamos de las sociedades cazadoras-recolectoras, que tienen tales y tales características y no son sociedades productoras de alimentos, no hay jerarquía, por ejemplo, no hay división de poderes y más, todo eso viene de la teoría antropológica, viene del estudio de los antropólogos, que nosotros utilizamos esa información para explicar conductas en el pasado. Vamos a los sitios arqueológicos, y esto es muy importante porque muchas veces la gente nos dice, sí, yo cuando estuve en tal lugar recogía puntas de flecha, o íbamos a los picaderos, ¿no? Bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta es una gran diferencia en el material que nosotros trabajamos. Los sitios arqueológicos son recursos no renovables, por lo tanto, mientras siga la gente juntando y levantando como souvenirs, esos sitios van a dejar de existir y constituyen el patrimonio cultural universal de la humanidad. El hecho de que nosotros podamos ver sitios arqueológicos en cualquier lugar del mundo, o el hecho de que podamos ver esta muestra, es porque se ha podido recuperar. Estos materiales los pudo haber juntado un particular y llevárselo a su casa. Y ninguno de nosotros tendríamos la oportunidad de conocer algo del pasado de acá y conocer estos materiales que dejaron pueblos que nos precedieron. Entonces lo importante es tener en cuenta que son recursos no renovables. Otra cosa es que son irreproducibles en el laboratorio. Yo no puedo reproducir un sitio arqueológico en el laboratorio. Yo puedo reproducir en el laboratorio si estoy desarrollando una vacuna, por ejemplo. Inoculo a ratones
y si no desarrollo nada, sigo experimentando. Acá no, acá no se pueden reproducir en el laboratorio. Otro problema que tenemos es que a medida que se excava un sitio arqueológico se destruye. O sea, a medida, los arqueólogos mismos, a medida que excavamos el sitio, destruimos. Es como si fuéramos leyendo un libro y rompemos las hojas. A medida que leemos el libro se va destruyendo. Y lo que no se registra se pierde para siempre. Por lo tanto, es la experiencia del investigador el que construye ese registro arqueológico. O sea, un buen registro arqueológico se construye con experiencia. Por lo tanto, no es una actividad que pueda desarrollar cualquiera. Es decir, hay que tener cierto entrenamiento para poder leer y registrar. También nosotros hoy tenemos técnicas y en 20 o 30 años va a venir arqueólogos que a lo mejor van a hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Hoy nosotros estamos haciendo con los materiales que trabajamos cosas que hace 20 años no podíamos hacer. Por eso volvemos a estudiar los materiales. Y en base a eso, los sitios tenemos que no agotarlos. Los mismos arqueólogos no agotamos los sitios porque hay que dejar algo para las futuras generaciones, para cuando nuevas técnicas permitan hacer cosas que hoy no podemos hacer. Hoy podemos hacer ADN de un resto humano. Hace 20 años no lo podíamos hacer. Bueno, la destrucción del patrimonio. Esto salió hace pocos días en un diario español. Un empresario minero no tuvo mejor ocurrencia que sacar sedimentos de una cueva, la cueva de Chávez, una de las cuevas más importantes de España. No sé qué. Sacó material, fíjense la foto. La cueva, cómo se ve tomada desde dentro de la cueva, y después que esta persona sacó los sedimentos para algún tipo de emprendimiento. Por suerte, bueno, lo agarraron, lo denunciaron, y el juez lo metió 2 años y medio preso y lo condenó a una indemnización de 25 millones de euros. Buenísimo, buenísimo, porque destruyó uno de los sitios más importantes de España. Bien. ¿Qué informaciones traemos los arqueólogos? Acá tenemos una fotografía de una familia, un pueblo de Indochina. Podemos ver un cerdo atrás, un perro, una gallina, el chiquitito que tiene un collar, la mujer, el marido, los otros 2 hijos. Vamos a suponer que hay un cataclismo. Desaparece esta familia por un cataclismo. Venimos los arqueólogos y hacemos una excavación. ¿Qué encontramos? Encontramos los esqueletos de los animales, el esqueleto del chico, los restos. Vemos acá que el chico tiene un collar, encontraríamos el collar. Pero muchos de los materiales de esta gente son materiales perecederos. No quedan para que podamos rescatar esos materiales. Podríamos encontrar acá los agujeros de poste de esa vivienda. Entonces, nuestro trabajo consiste, a partir de esto, ¿qué es lo que encontramos? Llegar a eso. Es decir, reconstruir conducta humana. Ese es el trabajo básico del arqueólogo. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de un simple artefacto u objeto, el encontrar una punta de flecha, por ejemplo, es información, si la sabemos interpretar. O sea, del objeto aislado al sitio arqueológico y a la región, es como vamos construyendo toda la información arqueológica. Fíjense, por ejemplo, tenemos un fragmento de cerámica. ¿Qué hacemos con un fragmento de cerámica? La podemos dibujar y demás, pero podemos cortarla y ponerla en el microscopio. Y podemos empezar a ver de qué materiales está compuesta, para ver si la hacían localmente o se obtenía por intercambio, porque esos minerales que conforman esta cerámica no tienen nada que ver con el suelo o los sedimentos locales. Esta es la punta de proyectil que tienen ahí a disposición. Vamos a estudiar y reconstruir cómo la trabajaban, cómo lograban obtener esa punta de proyectil, las diferentes técnicas de trabajo de la piedra. La metemos en el microscopio y podemos decir, bueno, la roca que utilizaron es de tal tipo, un basalto, una riolita, y podemos luego estudiar, acá está el filo activo de un instrumento, y en el microscopio podemos ver para qué utilizaban. Una de las cosas que siempre me preguntan es, ¿para qué usaban esto? Bueno, hoy, gracias a un ruso que empezó en el año 50 y se pasó un montón de tiempo estudiando los rastros de uso que dejan los instrumentos, ahí empezó
el estudio de las huellas microscópicas de los artefactos, que es lo mismo que pasa con las herramientas que usamos nosotros. Uno agarra un cuchillo, el filo se va gastando, si golpeo con el cuchillo se producen melladuras, porque está percutiendo el cuchillo, está cambiando la actividad. Y bueno, todo lo que pasa en esa herramienta queda registrado en las alteraciones del filo. Estudiando los filos bajo el microscopio podemos reconstruir los modos de uso de ese instrumento. Y ahora a eso se incorporan los análisis químicos, que a pesar de que a uno le parece que se pierden, en esas mismas melladuras y los filos se puede reconocer qué material se trabajó, si es cuero, si es carne, si hay sangre, si hay vegetales. Que ya está un poco tarde. Bueno. ¿Se escucha? Sí. Los restos humanos, esto es el sumum de los coleccionistas. Encontramos un cráneo, lo tengo en el garage de mi casa. ¿Y qué hace? ¿Por qué lo tengo? Bueno, fíjense. Estos son restos que aparecieron cerca de acá. ¿Qué podemos hacer con los restos humanos? Hoy hacemos cosas que antes no hacíamos. Podemos determinar la antigüedad. ¿Qué antigüedad tienen esos restos? Podemos determinar el sexo, la edad de muerte, si murieron por alguna enfermedad, si tenían algún tipo de patología en el desarrollo, en el crecimiento, si estaban bien alimentados o no alimentados o mal alimentados, cuál era la dieta, medidas antropométricas para ver qué tipo de población eran, ¿no? Las actividades y el trabajo que desarrollaron. Por ejemplo, si los pueblos viajaban en canoa, como los grupos guaraníes, por ejemplo, desarrollaban una mayor musculatura que se refleja en el tamaño de los huesos, ¿no? Hoy, con el ADN mitocondrial, podemos hacer mapas genéticos como estos y ver las migraciones de las poblaciones, reconstruir las migraciones y ver, por ejemplo, que en el caso de América vemos ahí como hay poblaciones mongoloides, que son las que pudieron haber entrado acá, pero también hay un tronco acá medio extraño que se asocia con los europeos. Bueno, eso es cuestión de discusiones que vamos a desarrollar acá, no se han puesto todavía de acuerdo los antropólogos con esto, pero es un lindo tema para discutir. No, pero una cosa. Lo mismo con los restos de fauna. Muchas veces uno junta los instrumentos pero deja los restos de fauna. Y los restos de fauna son muy importantes porque nos informan de lo que comían, pero también nos informan de cosas que les voy a comentar que sirven ahora para ver cómo cambió el paisaje. Hay mucha gente que usa la información arqueológica. Por ejemplo, los ingenieros agrónomos les interesa nuestra información porque de esa manera ellos pueden obtener el fechado de los sedimentos de los perfiles de suelo, ¿no? Y los que hacen estudios del paisaje, estudios de impacto ambiental, alteraciones del paisaje, también usan nuestra información porque se está demostrando a lo mejor que hay especies que había hace 500 años, como nos pasó en un sitio que vemos en el partido de General Lavalle, cerca del parque Campos del Tuyú, que encontramos animales que comían, que hoy no están, una serie de especies de ratoncitos que les llamó la atención a los que nos determinaban los materiales, que son especies que vivieron pero hoy no están. O sea, los restos bonísimos también tienen su importancia. Bien, el suelo. Muchas veces nos preguntaban, bueno, ¿cómo era el ambiente en que vivían? Fíjense acá, esa muestra es la que viene en el fondo de lagunas que mencionaba Pablo y Rocío y Fernanda, ¿no? Después, cuando tomamos la muestra y la sometemos a una serie de análisis en laboratorio, acá podemos ver la composición, si es arcilla, limo. Acá empezamos a hacer análisis químicos y vemos la diferencia. Las líneas de abajo es un sedimento natural y estos son sedimentos por actividad humana. O sea, la actividad humana deja un montón de rastros que después queda esa huella en el sedimento. Por ejemplo, aumenta la materia orgánica, pero están tirando un montón de cosas que son compuestos orgánicos, ¿no? Lo que comen, vegetales, animales, que ingresan como nutrientes al suelo y hace que aumente, por ejemplo, la materia orgánica, el fósforo, el potasio. Cuando se quema madera con los fogones se incorpora potasio, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos los caracolitos que nos dicen, bueno, ese sedimento mirado al microscopio es de origen marino, pero después vinieron los caracolitos, o sea que eso era el fondo de una laguna, el ambiente cambió y lo que motivó el asentamiento era la presencia de agua dulce. ¿Y cómo había agua dulce? Si hoy no había dulce, no, porque tenemos los restos. Además, lo metemos al microscopio y podemos ver acá una diatomea, que son pequeños
microorganismos con un caparazón silicio que nos dicen si esas diatomeas son de agua salada o dulce. Acá tenemos lo que le llama un fitolito, que es el esqueleto silicio de las gramíneas. Entonces hay especialistas en fitolitos que dicen, bueno, esto es una gramínea de tal tipo, o sea que el ambiente era un pastizal de esta forma. Acá vemos, por ejemplo, en la matriz, ¿cómo es? El resto de un caracol. Y acá, los vestigios, los pequeños vestigios que nadie le da bolilla, y es lo que nos indican que ese sedimento estuvo, se incorporó a actividad humana en el pasado. Bueno. Pasamos al sitio, la excavación de un sitio arqueológico. Fíjense, ¿cómo registramos? Registramos hallazgos por hallazgos, las estructuras de combustión con un corte, todo esto es muy lindo, pero después hay que interpretarlo. En el laboratorio empezamos a ver, acá fíjense, en este plano, las piezas que remontan, como si fuera un rompecabezas. Esta tiene que ver con esta, porque cuando trabajó este pedacito que le saltó cuando estaba tallando, es una parte de esta punta de flecha. Por ejemplo, vamos armando lo que nosotros llamamos el remontaje. Y luego las áreas de actividad reconstruimos, ¿no? Por ejemplo, en este sitio aparecían cerca de 3.500 fragmentos de cerámica, un montón. Nosotros hacemos lo que se llama el número mínimo de vasijas y nos dio 7 vasijas, 7 recipientes como una cacerolita. O sea que es lo que podría tener una familia. Acá, en estas áreas que son curvas que muestran densidad de restos de talla, tenemos acá un área con muchos elementos para trabajar el cuero y acá un área con muchas puntas de proyectil y desechos de manufacturas de artefactos. O sea que esto es un campamento de actividades cotidianas, la casa, muy diferente a cosas que hemos encontrado acá que indican más actividades de taller. La integración de datos de este sitio con otro nos permite pasar a la región, por ejemplo. ¿Qué vemos en la región? ¿Qué podemos inferir? Bueno, cuestiones de cómo se movían, la movilidad territorial, comercio, intercambio, relaciones entre la gente. Una de las cosas, por ejemplo, que empezamos a encontrar, para que se ubiquen, de La Plata hacia abajo, en los sitios arqueológicos, es mucha cerámica de origen guaraní. Los guaraníes, cuando llegan los españoles, había poblaciones de grupos guaraníes en lo que hoy es el delta, cerca de Tigre. Ahora, ¿qué hacía esta cerámica en toda esta zona? Entonces, una pregunta es, ¿cambiaban cerámica por otras cosas? O, como generalmente por los datos antropológicos sabemos que en la producción de cerámica la mayoría de los pueblos, la cerámica la manufacturan las mujeres, dijimos, bueno, ¿puede ser que las mujeres, que hubiera intercambio de mujeres? Fíjense que estamos infiriendo cultura o conducta a partir de restos culturales. El resto no nos dice eso, no nos dice nada de eso. Bueno, entonces teníamos la cerámica y queríamos saber si era producto de intercambio de esos elementos o, como las mujeres fabricaban cerámica, estaban intercambiando mujeres, ¿no? Eso está probado antropológicamente que muchas veces para alianzas entre grupos se entregan mujeres y se hacen matrimonios intertribales para reforzar alianzas. Bueno, esto empezamos a trabajar con 1000 fragmentos de diferentes sitios que estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires. Metimos todo en un programa de computadora, o sea que trabajó más que nosotros la computadora, nosotros elaboramos los datos de base y se empezaron a separar los grupos. Empezaron a separar los diferentes grupos. Después, acá tenemos los diferentes, más de 10 grupos de cerámica que están, en algunos lados aparece en un lugar, en otro va viajando, y estas líneas están mostrándose el tipo de interacción entre los grupos. Fíjense que acá tenemos la punta norte de Villa San Morondón, y por acá, esta zona es más chiquita, o sea que esta gente se movía más de 200 kilómetros. Para un grupo cazador-recolector no es mucho. Complementamos sus análisis con compuestos químicos que le llaman elementos traza porque hay muy poco, ¿no? Entonces ahí empezó a separar la cosa. Empezamos a ver que esa cerámica guaraní tenía un grupo acá, otro acá, y hasta incluso había piezas que llegaban hasta acá. Entonces, eso nos estaba indicando que esa cerámica era de manufactura local, o sea, no es que venía de lejos. Por lo tanto, si era de manufactura local, lo hacía alguien local que estaba ahí. Entonces esa cerámica, lo más probable es que la hubieran hecho mujeres
que estaban siendo intercambiadas. Podemos discutir si es verdad o no, hay gente que lo hemos planteado, están de acuerdo, otros no están de acuerdo, no importa, la idea es mostrar cómo se infiere conducta a partir del trabajo arqueológico. Llegamos, ese es un estudio regional, esto es en la zona acá del Parque de Venados del Tuyú, donde tenemos un sitio que estamos trabajando, queríamos saber en todo ese monte de Tala, se ocuparon todo el sitio, no, se hizo todo un trabajo de muestreo, se determinó el límite del sitio, y esto nos sirvió como sitio tipo para pasar después a la región. Esta es una región, más o menos para que se me de unos 6 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿había mucha gente o poca gente en este espacio? Bueno, muestreamos todo y localizamos en rojo y en amarillo y en naranja, son los lugares donde se estuvieron moviendo en ese espacio. Y acá pasamos a la región. Cuando empezamos a trabajar, no había datos. Incluso muchos colegas tenían modelos explicativos que decían nunca hubo poblaciones aborígenes. Ahora voy a explicar, Verónica, yo voy a usar esto para algo que vamos a hablar después. Esto es interesante porque acá tenemos la punta sur de la bahía de San Borombón, donde está San Clemente, el faro Querandí está por acá, y acá está la laguna de Mar Chiquita. Fíjense, toda esta costa son balnearios. Toda la costa originalmente era como está acá, donde está la zona del faro Querandí, ¿no? O sea, fíjense, la urbanización nos ha dejado prácticamente sin un espacio natural, a excepción del área de faro Querandí. Por lo tanto, hoy en día, si nosotros queremos ver el ambiente natural de dunas, lo que es ese ecosistema, lo que conlleva eso, lo que mostraron un poco, o vamos a ir o nos tenemos que ir al sur de Mar del Plata. Creo que vale la pena pensar qué es lo que queremos para el futuro. Ahora, un poco sintetizar todo este trabajo en el área